Hola, en esta oportunidad vamos a charlar acerca del capítulo 1 del libro de Ana María Fernández que se llama Las lógicas sexuales, amor, política y violencia. Antes de empezar con el texto, vamos a mencionar que este libro es del año 2009, por lo cual vamos a ver que algunas cuestiones están muy enfatizadas, pero como que ya han tenido algún tipo de solución o están en camino a... hay otras que no, pero la situación en la que estamos viviendo hoy no es exactamente la del 2009. Este primer capítulo se llama Violencia, desigualaciones y géneros. Las violencias cotidianas también son violencias políticas. La autora menciona que para que en una sociedad exista violencia, acoso, golpes, ataques, es necesario que previamente esa sociedad haya inferiorizado, discriminado o fragilizado a un grupo social. Usualmente este grupo social está asociado con mujeres, niños, ancianos, que son percibidos como inferiores. Los procesos de inferiorización, discriminación y fragilización operan como naturalizaciones que conforman en tal sentido invisibles sociales. O sea, no son invisibles, sino que están siendo invisibilizados. A estos procesos se los ha denominado violencia invisible. Este invisible social no es algo que está oculto o escondido, sino que se está conformado por hechos, por acontecimientos, por procesos y por dispositivos reproducidos en toda su extensión de la superficie social y subjetiva. Está ahí, pero no se ve o se considera natural. Después, la autora va a continuar hablando de la discriminación en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, en el ámbito político y también en el cultural, porque dice que se perpetúa la desigualdad de oportunidades para las mujeres. Dice que la violencia institucional va desde el currículum oculto que existe en la escuela hasta la actividad patriarcal de los jueces y los medios de comunicación. Para aquellos que por ahí no recuerdan, el currículum oculto son aquellas cosas que no están escritas en el currículum donde están todos los contenidos que se enseñan en la escuela, sino que son cosas que están implícitas en el accionar de la escuela. Por ejemplo, cuando tengo que salir al recreo, voy al baño, después de salir del baño me lavo las manos, cuando entro al aula me siento en mi banco, no me paro arriba de la mesa. Esas cuestiones, por ejemplo, el cantar alguna canción en un acto, o los chicos de primaria cuando entran que por ahí tienen una canción para la bandera al ingreso. Todas esas cuestiones son cosas que las aprenden en la escuela, pero no necesariamente están escritas en el currículum como para aprenderlas. Eso es el currículum oculto. Después ella nos va a hablar de diversos organismos internacionales que incluyen la noción de violencia constitucional contra las mujeres, especialmente en constituciones que no establecen claramente la igualdad de oportunidades. Si tenemos que trasladar esto a nuestro país, Argentina, nuestra constitución dice que tanto hombres como mujeres somos iguales ante la ley, que no habría diferencia. Bueno, si lo llevamos a la práctica vamos a ver que puede llegar a haber diferencias. Pero también existen otros países, como por ejemplo en Medio Oriente, donde esa igualdad entre hombres y mujeres ante la ley no existe. O sea, la situación de la mujer es muchísimo más precaria. La autora también nos va a decir que la violencia se sostiene por la intolerancia a la diferencia. Siempre lo diferente es aquello que no va a ser tolerado, aquello por lo que siempre va a haber algún tipo de problema o aquello a donde se va a descargar toda la bronca que la sociedad tiene por otros motivos, se va a descargar sobre lo diferente. Lo diferente siempre se va a ver como algo inferior, peligroso o enfermo. Y la autora nos habla de que esto es una ecuación. Esa ecuación, la repetimos, es inferior igual a peligroso o enfermo. Entonces, quienes ejercen esta violencia a menudo gozan de impunidad institucional y pactos de silencio dentro de un poder patriarcal. En el texto ella habla, por ejemplo, de los jueces, por la actitud que tienen de autoridad suprema, y en otros ámbitos de la sociedad también, donde la autoridad del hombre siempre es superior
a la de la mujer. Después ella va a continuar hablando de la victimización de un grupo, que esta victimización crea condiciones para la expropiación de bienes y derechos. No solamente bienes materiales, sino también bienes simbólicos, y ella también habla de bienes eróticos. Por ejemplo, una mujer golpeada no solamente sufre físicamente, sino que también pierde su libertad personal, su independencia en diversos aspectos de la vida, porque pasa a estar como aprisionada por el temor. Va a continuar hablándonos la autora de los dispositivos de desigualación. Y ella nos va a proponer preguntarnos no solamente qué son los dispositivos de desigualación, sino preguntarnos qué es la discriminación. Y esto nos lleva a cuestionar a quiénes se discrimina, y cómo se los discrimina y por qué se los discrimina. Estas preguntas son el primer paso para desafiar la naturalización de la discriminación. En las democracias occidentales modernas, como la que tenemos nosotros, la igualdad formal de derechos dio lugar a un nuevo modo de ciudadanía, pero también perfeccionó dispositivos de desigualación como discriminación, marginalización y represión. Estos dispositivos no solo operan en el ámbito económico-político, sino que también implican una dimensión subjetiva. O sea que para que toda esta discriminación pueda llevarse a la práctica, primeramente tiene que haber un moldeado de nuestra subjetividad. Y esto nos recuerda muchísimo a lo que hablábamos la vez anterior con Foucault, que nos decía que el poder forma subjetividades. Entonces acá podemos relacionar el texto de Foucault con este texto de Ana María Fernández, porque acá encontramos una red de poder, de esas de las que nos hablaba Foucault. La autora dice que se crea así un entramado de desigualdad distributiva. Esta desigualdad va a tocar la parte económica, la parte simbólica, la parte subjetiva y la parte erótica. Sosteniendo, en realidad siendo sostenido todo esto por una ecuación simbólica, que ya la mencionamos, que es diferente igual a inferior, peligroso o enfermo. La desigualdad y la discriminación se refuerzan mutuamente, y los poderes necesitan discursos sociales para sostener y legitimar estas prácticas. Los grupos sociales afectados por estos dispositivos experimentan una tensión entre la percepción de inferioridad y la resistencia. Y a lo largo de la historia, esta tensión ha generado sumisión, pero también generó revuelta, generó movimientos sociales, y todo esto ha generado cambios. Hace un ratito hablábamos de Michel Foucault, y la autora en este texto también habla de Michel Foucault, y dice que él distingue 3 formas de eficacia de los dispositivos de poder, que son la dominación, que actúa sobre la parte ética, sobre la parte social y sobre la parte religiosa; la explotación, que es la apropiación del valor producido, y esto lo podemos relacionar quizás con Marx, cuando él habla de la plusvalía, cuando él habla de la lucha de clases, de la explotación del proletariado. Y la tercera forma de la que habla Foucault es la sujeción, que lo que hace es crear una subordinación personal y afectiva. En cuanto al poder de género, la autora no lo menciona específicamente, pero podemos incluirlo como una dominación simbólica, al igual que las dominaciones éticas, sociales y religiosas. Analizar el poder de explotación requiere examinar el valor extraído del trabajo de las mujeres, tanto en la fábrica como en el hogar. En las formas de sujeción hay que explorar las particularidades de la dependencia afectiva de las mujeres. Y en cuanto a esta parte, yo creo que a todos en este momento se nos puede llegar a venir a la cabeza la situación que vive la mujer desde hace muchos años, de tener que salir a trabajar y pasar muchas horas trabajando, pero cuando vuelve a su casa tiene que seguir trabajando. Entonces, una parte de su trabajo es remunerado y la otra parte de su trabajo no es remunerado. Entonces ahí encontramos una gran diferencia con la situación laboral de los hombres. Sigamos con el texto. La discriminación transforma al diferente en peligroso, en inferior o en enfermo. Esa es la ecuación de la que nos hablaba la autora. Y esto es esencial para reproducir las condiciones que la hacen posible. La discriminación debe parecer natural y estar oculta, mientras los discriminados deben estar integrados en la sociedad sin desafiar las reglas de discriminación vigentes. Así que acá hay todo un entramado donde los discriminados no tienen que darse cuenta que son discriminados y la discriminación tiene que estar oculta, pero a su vez estos discriminados tienen que cumplir con un rol específico
que se les da en esta sociedad. Así que las instituciones combinan estrategias de violencia represiva y simbólica para imponer la inferioridad de ciertos grupos y legitimar la autoridad del grupo dominador. Estas instituciones operan de manera que la violencia simbólica sea invisible para los actores sociales. Es algo como obvio, pero es necesario que nos detengamos a pensar en esto, como para darnos cuenta, como para decir, hay hilos que se van tejiendo entre diferentes actores de la sociedad y no nos percatamos de esas situaciones. Así que bueno, sigamos con el texto. La autora pasa a otro tema, que es género y dominación masculina. Y ella nos va a decir que las diferencias entre hombres y mujeres no se refieren solamente al sexo, sino al género, implicando desigualdades sociales mediadas por dispositivos de poder. Género es una categoría hermética que requiere analizar los dispositivos sociohistóricos que producen y reproducen estas desigualdades. Desde los años 60, los estudios feministas han analizado la subordinación de género y en las décadas de los 80 y los 90, algunos hombres comenzaron a reflexionar sobre su condición masculina y los padecimientos asociados a su rol. Acá comenzamos a ver que algunas situaciones se empiezan a mover y empiezan a tender al cambio. Por lo menos están reflexionando ya. Ya es un paso importante. Después, la autora nos va a decir que el tratamiento de los mandatos de género en los hombres es crucial para cuestionar su lugar en la sociedad y abrir la posibilidad de pensarse de otra forma, de otro modo. Sin embargo, sin analizar su participación en los dispositivos de desigualación-dominación, se corre el riesgo de perpetuar las impunidades de género. Pierre Bourdieu, en La dominación masculina, argumenta que los hombres y para que los hombres y las mujeres ganen libertades, es necesario igualar las oportunidades para las mujeres, porque históricamente son las que menos oportunidades tienen. Las libertades de ambos géneros son imposibles sin paridad política. Y bueno, ahí tenemos otro problema. Bueno, después dice la autora que pensar en el poder implica considerar tanto el dominio sobre otro como la potencia de uno mismo. Las culturas patriarcales han consolidado históricamente la primera idea. Deconstruir las naturalizaciones del poder patriarcal es esencial para avanzar hacia la autonomía política subjetiva de las mujeres. La libertad de un género no debe oponerse a la del otro género. Ambos tienen que buscar ampliar su poder por sí mismos y no a través del dominio sobre el otro. O sea que la libertad de cada uno es necesaria para la libertad de todos. En términos de género, esto implica imaginar una era sin géneros sexuales y la plena libertad de hombres y mujeres. Bueno, esto es lo que dice el texto. Yo me limito a hablar sobre lo que dice el texto. En esta última cuestión yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno tiene su propio pensamiento. Si volvemos a lo que dice Ana María Fernández con respecto a los dispositivos de desigualación, algo que podemos agregar es las etapas que lleva la construcción de estos dispositivos. Dice que en primer lugar ocurre la inferiorización y la naturalización. Dice que la sociedad discrimina y marginaliza a ciertos grupos, que ya sabemos que son las mujeres, los niños y los ancianos, porque son vistos como más débiles. La segunda etapa es la invisibilización. Ella dice que los actos de discriminación y desigualdad no son necesariamente ocultos, pero que se hacen invisibles. La tercera etapa es la reproducción social, porque dice que los dispositivos de desigualación están integrados en diversas instituciones sociales. Y al estar integrados en estas instituciones sociales, se van reproduciendo hacia el resto de la sociedad. Como por ejemplo, la educación, el sistema judicial, los medios de comunicación. Estas instituciones reproducen y refuerzan las normas y valores que justifican la desigualdad. La etapa que sigue es la impunidad institucional. Dice que quienes perpetúan estas desigualdades a menudo gozan de impunidad respaldada por pactos de silencio y un poder patriarcal que se considera soberano. Todo esto ya lo dijimos, pero lo estamos diciendo de una forma más ordenada para que se puedan entender las etapas. Dice que esto permite que las prácticas discriminatorias continúen sin consecuencias significativas para los perpetradores. O sea, lo hago pero nadie se da cuenta, lerulero. La próxima etapa es la apropiación de bienes y derechos. Dice que la inferiorización de un grupo crea condiciones para la expropiación de bienes y derechos. Que estos no solamente son materiales, sino que también son simbólicos, ciudadanos y eróticos. La siguiente etapa es la violencia simbólica y represiva. Dice que las instituciones combinan violencia represiva, que es la violencia directa, y violencia simbólica, que es la violencia indirecta, para imponer la inferioridad de ciertos grupos. La siguiente etapa es el mantenimiento del orden social.
La discriminación debe permanecer oculta y los discriminados deben estar integrados en la sociedad de una manera que no desafíe las reglas de discriminación vigentes. La última etapa es la producción de consenso. Para que las desigualdades se mantengan, es crucial que la discriminación parezca natural y justa. El consenso social se produce mediante discursos y prácticas culturales que legitiman la desigualdad. Así que para resumir, los dispositivos de desigualación funcionan mediante la naturalización de la discriminación, la invisibilización de la violencia, la reproducción de normas a través de instituciones, la impunidad de los perpetradores, la apropiación de derechos y bienes de los discriminados y la producción de un consenso social que legitima estas prácticas. Todo esto convierte al diferente en inferior, peligroso o enfermo y mantiene la estructura de poder existente. Esto ha sido todo por hoy. Este es el final de este resumen. Espero que te haya servido, que te haya sido de utilidad. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.